Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por estar vivos. Gracias por tu santa palabra, por tu presencia, aún por los cantos. Tú estuviste ahí y aún por esta predicación que te pedimos, pues que de manera sencilla, lo poco que se va a expresar, sea fuertemente utilizado por ti, por tu Santo Espíritu, que cada palabra tenga vida en nuestra propia existencia y que sea de mucho provecho. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues una raíz de amargura va a aparecer ahí en la diapositiva y esa expresión raíz de amargura sí existe en la Biblia. De hecho, no vamos a hablar hoy como tal de la amargura como pecado, eso ya se ha abordado. No vamos a hablar de otros aspectos de cómo llegar a amargarse, que también sería muy importante, pero sí vamos a hablar de este concepto que es la raíz de amargura, una raíz de amargura. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es muy interesante que el libro de Hebreos, lo digo con mucho amor y respeto, en primer lugar no está escrito para gente que no sea cristiana, al contrario, el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos es una carta muy espiritual que habla a la iglesia. De hecho, es tan espiritual que todo tiene que ver con la iglesia, todo tiene que ver con Cristo, con el sacrificio, con la sustitución, con el nuevo pacto, y entonces es como darle fe, ánimo, fortaleza, firmeza al cristiano. Y aquí es interesante que esta advertencia pues se le da a alguien que es cristiano, porque de alguna manera te está diciendo pues que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que eso lo vamos a entender un poquito más adelante, y que nos estorbe, y que sea un caos, y hay que mirar bien y hay que tener cuidado. Entonces son conceptos como advertencias que le da un padre a un hijo. Como cuando le dice, ten cuidado, no vayas a meter los dedos ahí en el contacto porque te puedes electrocutar. Mira, ten cuidado, no juegues con cuchillos porque te puedes cortar. Mira, ten cuidado, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Mira, no estés ahí en el precipicio porque te vas a caer. ¿Sí o no? Los papás así son. Como que nos preocupamos y está bien, porque esa es nuestra función. Entonces, como un buen padre preocupándose por sus hijos, aquí Dios está dando unas indicaciones. Y el autor de Hebreos, que se ve y entiende las cosas espirituales y entiende que la iglesia estaba atravesando momentos bien importantes, pero que también para la iglesia futura estas advertencias nos convienen a todos escucharlas el día de hoy. Y en la siguiente imagen va a venir una imagen, una pequeña representación de esto que estamos hablando de la raíz de amargura. Es interesante. Hoy no vamos a hablar de los frutos de la amargura, que es un tema también muy importante y que tiene que reafirmarse y tiene que entenderse y tiene que hablarse fruto por fruto. Pero vamos a pensar en la amargura como ese árbol que tú estás viendo y que obviamente la amargura, para entenderlo bien, es un pecado, pues que nos va a impedir llegar al cielo, como la borrachera, como el adulterio, como la fornicación, como la lascivia, como el robo, como la mentira, como cualquier pecado. O sea, la amargura es un pecado más. Pero es interesante que la Biblia le hace bastante énfasis en algunas partes de la Escritura y nos deja ver algunos personajes bíblicos que pareciera que están amargados o sus frutos son de gente amargada, porque pareciera que es un pecado que, como tú lo ves en la imagen, pues tiene raíces muy profundas. Es que no es cualquier pecado, es un pecado que sí afecta a mucha gente. Y cuando tú lo ves por fuera, me gusta mucho esta imagen porque pues se ve afuera todo muy soleado, se ve un lugar pues hasta bonito, ¿no? Agradable, y se ve un árbol y se puede ver un árbol pues representado, de acuerdo al Salmo, pues que los árboles son como personas, ¿no? El árbol que está junto al río, ¿quién es? Pues el alma de la persona, ¿no?
¿Quién es el río? Pues es Cristo, las fuentes de agua viva, ¿no? Es esa agua de vida eterna. Entonces creo que entiendes cuando estás cantando que las raíces están firmes en Jehová y el árbol que está ahí plantado junto al río, pues es un alma, es una persona. Bueno, de la misma manera, como la fuente puede ser Cristo, puede ser Dios, pues también la fuente puede ser el enemigo, puede ser el diablo, puede ser el pecado, pueden ser cosas malas. Y es exactamente lo que representa este árbol. Raíces profundas, tan profundas que si tú te das cuenta ocupan el mismo espacio del árbol o hasta más. Hay algunas especies de plantas, digo sin ser botánico nosotros, que tú sabes bien que las raíces son tan profundas que obviamente si lo comparas con el árbol que hay arriba, pues es demasiado grande la comparación, ¿no? Es mucho la raíz y poco el árbol. Y después ese árbol pues tiene hojas, algunos tienen flores y algunos tienen fruto. Y esos frutos son los frutos de la amargura que, como te comentaba, hoy no los vamos a hablar, pero que es importante que tú entiendas que existen esos frutos, pues que son los enojos, que son las iras, que son las malicias, que son el hablar mal con nuestra boca, que pueden ser calumnias, que pueden ser murmuraciones, que pueden ser chismes, y que son frutos que evidencian que una persona está amargada. Pero en lo que nos vamos a enfocar en esta enseñanza es en la raíz, en lo que está abajo, en lo que sostiene al árbol, en lo que recibe los nutrientes, en lo que recibe toda la información para que ese árbol, vamos a decirlo en lo natural, genéticamente esté ahí estable, esté sano, esté firme y esté dando fruto con abundancia. Solamente que creo que lo entiendes, en el pecado de la amargura, este fruto con perseverancia y abundancia, pues es negativo, es destructivo, es contaminante, es nocivo para tu alma y entonces cuando esta raíz está básicamente pues ocupando todo tu corazón, pues no puede tener ahí cabida el Espíritu Santo. Bajo ningún pecado puede estar el Espíritu Santo morando en ti. Si estás practicando un pecado, eso lo entendemos. Pero ve estas raíces y ve esta tierra, que creo que lo entiendes muy bien también, pues representa tu corazón o representa mi corazón, el corazón de cualquiera de nosotros. Entonces imagínate que en tu corazón estuvieran estas raíces ahí bien agarradas, de esos árboles que cuesta trabajo, ¿verdad? Desarraigarlos, que tienes que traer ahí equipo especial, que tienes que traer una pala, un pico, o a veces tienes que traer una excavadora, y entonces la gente tiene cuidado, oye, saca el árbol, saca esa raíz, oye, pero saca hasta la más profunda raíz, porque si tú no sacas la raíz del árbol, ¿qué vuelve a pasar? Pues crece otra vez, sale y tienes el mismo problema. Es decir, pospones la solución o más bien no le das una solución de fondo y ese problema solamente es un problema pospuesto que más adelante te va a ocasionar muchos problemas. Si eso lo entendemos en lo espiritual, yo creo que Dios nos quiere hablar a cada uno de los presentes. Ahora, ¿qué es la raíz de amargura? ¿Qué es la enseñanza del día de hoy? Bueno, ahí vas a ver dos definiciones muy sencillas porque no queremos hacerlo muy complicado. Para empezar, la raíz de amargura es una metáfora bíblica, ¿no? ¿No entiendes? Es una metáfora bíblica. No es que tengas una raíz realmente en tu corazón, pero es una comparación que describe el resentimiento, el rencor y la falta de perdón que se arraigan en el corazón. Y puede contaminar la vida espiritual de una persona o de muchas personas, como lo vamos a ver más adelante. Y lo segundo es un resentimiento profundo, oculto, creciendo en silencio hasta producir frutos dañinos y mortales. Si yo hiciera una recapitulación de gente de verdad muy linda y muy valiosa que yo he conocido estos años, yo te puedo decir que mucha gente se perdió por el pecado de la amargura. Gente que tú decías, cuántos talentos, cuántas habilidades, esta persona en las manos de Dios, qué instrumento tan poderoso sea. O gente que ya era cristiana y que daba fruto de salvación a través de varios meses o años inclusive, y que después se desviaron por este pecado de la amargura. Entonces, me llama mucho la atención estas dos definiciones, porque como estamos hablando de la raíz, bueno, yo quiero decirte que una raíz pues tiene esa característica, es profunda y es oculta. Ahora, es oculta
a los demás. No es que sea oculta a la misma persona, la persona sí entiende. Y cuando pasa esa persona que le hizo un daño, o cuando pasa esa persona que le debe dinero y no le pagó, o cuando le pasa esa persona que le insultó, o cuando pasa esa persona que le falló, o cuando pasa esa persona que le prometió algo y no se lo cumplió, entonces empieza a sentir algo horrible, o ni siquiera tiene que pasar la persona enfrente de él, simplemente que se la mencionen, entonces la persona otra vez empieza a recordar. Y a veces recuerda cosas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años, y ahí está. Y el sentimiento es tan doloroso que la persona a veces no quiere sentirlo. Ahora, es un tema muy interesante, porque como lo vamos a ver más adelante, sí hay afectaciones psicológicas en la vida de la persona. Sí hay traumas, lo que llaman los psicólogos, hay afectaciones y hay heridas, y eso es natural, y tiene que tratarse por un profesional del área de la salud, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, por qué no decirlo, ¿no? Imagínate a alguien que fue a la guerra, alguien que vio cómo mataban a su compañero, imagínate que vio cómo le cortaban el pie a uno de sus compañeros, o sea, o que lo secuestraron ahí la guerrilla o algo, o sea, claro que la gente va a estar afectada y eso pues no es pecado, pero sí va a afectar a la persona. Y tenemos que entender pues que hay de situaciones a situaciones. Pero hablando de la raíz de amargura y esta metáfora del resentimiento, la falta de perdón, pues es un pecado oculto, como muchos pecados ocultos hay. Quiero decir que también en la religión es un pecado avalado, es un pecado como normalizado. De repente ves ahí un pastor de una denominación y está enojado con el pastor de la otra denominación. Es más, como no lo dejaban predicar y tenía tanta frustración porque no lo dejaban predicar, entonces creó su propio grupo. ¿Cuántos pastores yo conozco así de la denominación? De hecho, yo crecí en la denominación y eso era muy común. Ya se separó. ¿Y por qué se separó? ¿Hubo algún problema? ¿Señaló algún pecado? ¿Hubo una falta de integridad? ¿Reprendió el pecado? No, 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 simplemente porque lo trataron mal. ¿Y qué lo trataron mal? Es que no lo dejaban predicar. Ah. Es que no figuraba. O yo escuché mucho eso de no me dejaban desarrollarme espiritualmente. Pero eso era pues que quería el reflector, ¿no? O por qué no decirlo en la denominación, pues porque no se repartía el pastel, porque el dinero era todo para una persona y no se repartía entre todos. Y es muy triste hablar de esos temas, pero eso era la verdad. Entonces ya estaba la sucursal y luego la ponían en la esquina, ¿no? Estaba aquí la congregación y en la esquina estaba la competencia como si hubiera una tienda ahí enfrente. ¿Y quiénes son? Pues son los mismos, pero están peleando. ¿Y qué pasó ahí? Pues el pecado, una raíz de amargura que se fue sembrando. Y pasaron los años, y pasaron los años, pero al final hicieron lo eso. Entonces, te quiero decir que esto no es nada más de la gente que no va a las iglesias. La gente que va a las iglesias se amarga. Es más, está tan avalado el pecado que en una misma congregación, en la denominación también yo lo viví, pues te puede decir una hermanita, es que a mí me cae gordo el hermano. No sé si se entiende ese concepto aquí en Colombia. Me cae mal. Me es una piedra aquí en el zapato, me es una piedra en el riñón, ¿no? Uy, qué horrible hablar con esa persona, ¿no? Qué desagradable. Pero ya cuando ve a la persona, la abraza y le da beso. Ay, mira, hermanito, hermanita, cuánto te amo, cuánto te quiero. Luego cantan esas alabanzas ahí, estamos los hermanos juntos y se abrazan y se besan. Sí, pero en su corazón guarda algo amargo, agrio contra la persona de la misma denominación. O sea, eso yo lo viví muchísimo tiempo. ¿Qué te lleva a eso? Pues a ser hipócrita, obviamente, a la hipocresía, porque pues por un lado dices que amas a una persona, pero por otro lado estás mal, y luego por otro lado está hablando mal de la persona, y no, ese es un tal por cual, ese es un amargado, es un hipócrita, es un mentiroso, y ahí está hablando a sus espaldas. Entonces, así es el ambiente en las denominaciones. Si te das cuenta, hay mucha amargura, mucho odio, mucho resentimiento. Ahora, ya hablé de las congregaciones un poco, de las denominaciones muertas, pero ¿qué tal en las familias? Es exactamente lo mismo. La gente es bien hipócrita y ahí en Navidad todos se dan un abrazo, se dan un beso, se dan un regalo, se dan intercambio. Ay, me tocó con la chiquis, ay, me tocó con la bonita, ay, me tocó con el gordo, ay, sí, mira cuánto te quiero. Y se esmeran en hacer una tarjeta navideña y todo. Pero,
¿Qué siente todo el año contra esa persona? Rencor, resentimiento, amargura. Ahí está hablándole a sus hijos, no, ese miserable de tu tío, no, ese nos hizo mucho daño, no, esa tu abuela es una tacaña, mira, no nos quiere dejar la herencia, mira, no sé. Sí, o sea, son las pláticas de las familias latinoamericanas. ¿Qué es eso? Amargura en la boca de las personas, pero antes de la boca, pues obviamente está en el corazón. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿cuántas familias latinoamericanas están amargadas? Híjole, si hiciéramos una estadística, yo te puedo decir que la gran mayoría de las familias en Latinoamérica están amargadas. Ahora, si tú le añades a esto la desigualdad social, ¿cuánta gente estará amargada en otros países que lamentablemente tienen más dificultades que aquí, que Colombia o que México, por ejemplo? O sea, yo he escuchado de gente que dice, no, si nosotros fuéramos como los mexicanos o fuéramos como los colombianos, la gente se amarga. Hay amarguras de nación contra nación, hay amarguras de pueblos contra pueblos, hay amarguras de culturas contra culturas. ¿Por qué? Porque simplemente no entienden, porque simplemente no toleran, porque simplemente no asimilan que hay diferencias que son naturales o que son históricas. Por ejemplo, si tú le mencionas a los argentinos, a los ingleses, uy, se sienten, pero que ¿por qué? Es por las injusticias que han recibido, por aquella tierra que les robaron, ¿sí me explico? Si tú lees a los mexicanos, por ejemplo, conforme a los estadounidenses, no hay muy buena relación, porque dicen, ah, nos robaron parte del territorio, nos robaron parte de esto. Y en esta serie vamos a ver que esta cuestión de las culturas, las costumbres es bien importante. Por ahí vamos a tener un testimonio del hermano Guayú, de allí de La Guajira, y nos va a hablar un poco de esta cuestión simbólica y de esta cuestión ancestral, de esta cuestión cómo quedan marcas y cómo la amargura es un pecado que traspasa los meses, los años, los siglos. O sea, no creas que estamos hablando de cualquier pecado. Y esta raíz de amargura se da, como lo decíamos, en las denominaciones, en las familias, en los trabajos hay raíces de amargura. Pues claro que sí. Uy, mira, ahí viene la jefa, ahí viene el jefe, los motines, los sabotajes, los planes, los complots, "Ah, vamos a quitar a ese si nos cae mal, no, vamos a quitar eso, nos estorba, o yo quiero darle el puesto a mi compañero, yo quiero darle, ¿sí me explico? Son cosas bien normales. O sea, lo normalizamos, pero son cosas malas. Y todo sale de un corazón amargado. Todo sale de una raíz de amargura, todo sale de estos pecados que estamos hablando y que se pueden dar en un centro de trabajo, que se pueden dar en una familia, y hay hermanos en la carne amargados con sus hermanos en la carne, y hay primos amargados con primas. ¿Qué decir de cuando una persona, aún ajena a tu familia, te falló, te dañó, te lastimó, te hizo algo? Claro, claro que la amargura es un pecado muy, muy común. Por eso hablar de él nos ayuda, porque es una advertencia de Dios diciendo, mira bien, no sea que brote una raíz de amargura, o en otras palabras, para ser más sinceros, no sea que en tu corazón o en el mío ya exista una raíz de amargura. Y no es como dice la denominación, pues es que yo escuché a una persona una vez, pues es que yo tengo mi carácter, yo le grito a todos, yo así soy, gritón, ofensivo, majadero. ¿Será? Es que yo soy así con todos, yo así maltrato a mis hijos y yo así les hablo feo, porque a mí me habló así mi madre o mi padre, entonces yo también les hablo así y les digo tonto, les digo esto, les digo torpe, les digo necio. ¿Será? Es que así me criaron, ¿cómo quieres que les hable? Yo he escuchado gente así. Entonces es que a mí me pegaban con cable, me pegaban con cinturón y pues yo también. Te das cuenta que son patrones que se repiten en la familia latinoamericana. ¿Cuántas cosas te puedo decir han sufrido niños, jóvenes, adolescentes por un padre amargado, por una madre amargada? Un padre que compara a los hijos, mira, este es mejor que tú, el papá comparando al hijo con el hijo, no, es que si tú fueras la mitad de buena persona que tu hermana, amargando al hermano contra el hermano. O los hombres igual, ¿no? Es que tú no eres una buena mujer. Si me hubiese casado, le hubiese hecho caso
a mi mamá me decía que me casara con esa que estaba más bonita que tú, mi mamá me decía que me casara con esa mujer, porque esa sí sabía hacer el aseo, sí sabía cocinar, y tú eres una buena para nada. Palabras que lastiman más que los golpes. Hay gente que dice, no, es que a mí nunca me ha pegado mi esposo, pero ¿qué tal sus palabras? O a mí nunca me ha pegado mi esposa, pero ¿qué tal sus palabras? Y ahí están las palabras llenas de amargura, llenas de ajenjo, que vamos a estudiar también esa palabra en otra enseñanza, el ajenjo, lo amargo. La gente se amarga. A todos los esposos, y me lo digo a mí mismo, recordemos algo, la mujer es un vaso más frágil, y no solamente en la cuestión del cuerpo, ¿no? El cuerpo puede tener más fuerza un hombre que una mujer, sino se refiere en todo, en los sentimientos, en las emociones. Yo me he dado cuenta que las mujeres se amargan con mucha facilidad. Y lo digo por mí, ¿sí me explico? Yo tengo que cuidar a mi esposa. Si yo no cuido a mi esposa, ¿quién la va a cuidar? Es fácil que se amargue mi esposa. Ay, pues es que es cristiana, tiene que ser aguantadora, ¿verdad? Tiene que hacer lo que yo diga, tiene que hacer... ¿Qué te pasa, bro? Tú tienes que entender que el texto dice que tienes que tratarla como a vaso más frágil. En las congregaciones la cantidad mayor siempre son las mujeres. Yo también eso lo entiendo muy bien. A las mujeres hay que entenderlas también con la ayuda de Dios. Hay que vivir sabiamente con las mujeres. Hay que escucharlas, hay que valorarlas, hay que entender, pues que obviamente ven las cosas más sentimentalmente o emocionalmente y eso no es pecado. O eso no es menos o más, simplemente que así son. Y qué interesante todo esto que vamos a estar abordando en estos temas. Ahora, siguiendo con el tema, que es nuestro tema, ¿por qué surge la raíz de amargura? Es una pregunta. ¿Por qué surge la raíz de amargura? Si podemos poner la primera imagen, hermano, por favor, la del árbol, a los que acaban de llegar, los que puedan observar. Estamos hablando hoy de la raíz de amargura. Fíjate esa raíz, cómo es profunda, cómo es oculta. Los demás no lo ven, pero tú sí sabes que lo tienes. Y claro, Dios sí lo ve. Y en ocasiones Dios te dice, mira, pero tú dices, no, no, pues es normal. O Dios te dice, ya no seas así. No, pues es que Dios, mi infancia, ¿no? La gente argumenta, es que mi infancia, mi pobreza, mi escasez, la injusticia, el gobierno, ¿sí me explico? O sea, todos le echamos la culpa a alguien. Yo no digo que sea la forma más fácil de vivir en este mundo y no sea sencillo en este mundo y cada vez será más complicado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero eso no, nada de eso es justificante. Es como si alguien dice, bueno, es que a mí, como mi esposa me engañó, pues yo la voy a engañar con otro hombre. O sea, justificar una acción con otra acción, eso está mal delante de Dios. Argumentar que como tus padres te criaron mal y te maltrataron, tú vas a maltratar a tus hijos, y más si estás buscando de Dios, y más si estás leyendo la Escritura, y más si ves el carácter de la madre cristiana, y el carácter del padre cristiano, y el carácter del esposo, y el carácter de la esposa. Y si tú dices, como yo puedo decir, o muchos pueden decir, es que yo nunca vi un matrimonio ideal, nunca vi un matrimonio cristiano. Bueno, pero que la Biblia no dice cómo puede ser un buen matrimonio. Que Dios no te da una directriz de cómo ser un verdadero hijo de Dios, de cómo ser un cristiano. ¿O qué vas a justificarte? Hay señores que yo siempre están en denominaciones muertas, y es que a mí me han dado mal ejemplo, y es que a mí me han lastimado, y es que a mí me han tropezado, y Dios te va a decir, tenías la Biblia, a Moisés y a los profetas tienen la Biblia, a Moisés y a los profetas tienen. Y si no respetas a Moisés y a los profetas, o sea, a la Biblia, ni aunque un muerto se levante y resucite, no le vas a hacer caso, porque a Moisés y a los profetas tienes. Entonces, nadie de nosotros tiene justificación. De verdad, que ser padre no es sencillo, ser esposo tampoco. Pero cuando tú le pides ayuda a Dios y le dices, Señor, dame tu gracia, Él te ayuda. Y ser cristiano, como lo hemos comentado, en nuestras fuerzas, nadie puede, es imposible. Pero la gracia de Dios nos ayuda y nos invita a caminar todos los días tomado de su mano. Entonces, este tema es bien importante, porque si te das cuenta es un pecado que está oculto, es un pecado que va haciéndose grande, es un pecado que sí deforma el carácter de la persona.
No, imagínate esa madre cuando llega gritando, ¡ya, me tienen harto! ¡Ya, cállense, niños! Los niños ni están haciendo ruido. La mujer está tan presionada, ¿no? O el esposo gritándole a la esposa, oye, mujer, así. O sea, de verdad que eso expresa el mismo demonio, el mismo infierno, el mismo diablo. Y pensar que cada uno de nosotros puede en algún momento expresar eso. Chécate bien, chequémonos bien. No sea que una raíz de amargura esté ahí profunda, ahí esté metida, y tú te estés engañando, pensando que todo está bien, que no estás tan mal, que van bien las cosas. Y a lo mejor esa raíz te va llevando más profundo, más profundo, más profundo, hasta que ves que la amargura tiene completamente esclavizado tu corazón. ¿Por qué surge la raíz de amargura? Acuérdate que estoy hablando tanto al que no es cristiano como al que es cristiano. ¿Por qué puede surgir una raíz de amargura? Número uno, por no guardar el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dios, en su infinito amor y sabiduría, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú eres adulto y cuando tú empiezas a estudiar la palabra, tú entiendes algo. Y yo he escuchado a mucha gente en las congregaciones que dice, es que no guardó mi corazón, es que no me guardaron, es que no sé qué. Pues sí. ¿Y sabes por qué? Porque la gente es gente. Y porque las personas son humanas. Y porque la gente cuando se aparta de Dios es injusta. Y cuando la gente no es cristiana, pues peca, claro, pues va a pecar. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Pero Dios te dice a ti y me dice a mí, y me lo repito muchas veces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No esperes la bondad de los hombres. No esperes la justicia de los hombres. No esperes que la gente te haga bien porque tú le hiciste bien. No esperes nada porque tu recompensa no está en la tierra, sino está en los cielos. Y el apóstol Pablo decía, aunque amando más, seas amado menos, porque muchas veces la gente tiende a eso. Cuando tú le das la mano, ellos te dan un puñal por la espalda. Cuando tú le das la confianza, ellos abusan de la confianza. ¿Por qué? Porque la gente sin Dios es así. Y entiéndelo de una vez. Cualquier verdadero cristiano, si se aparta y se aleja y se vuelve al mundo, se vuelve a sus pecados, le da la espalda a Dios, es peor que como antes de ser cristiano. Entonces, tu confianza y esperanza no puede estar en los hombres. Por eso este texto llama mucho la atención. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana, porque de él sale, porque de él brota como una fuente, lo más precioso, la vida. La vida que Dios te ha dado, aprende a guardar tu corazón. A veces esto yo en la práctica veo que es bien difícil. La gente no sabe guardar su corazón. La gente ya se está amargando por cualquier situación. Es que él me prometió, es que él esto, es que él lo otro, es que ella no sé qué, es que yo pensé que el hombre con el que me casé me iba a hacer feliz. Guarda tu corazón. Solo Dios hace al hombre feliz, ¿no dice ese canto? Y el texto es claro en Colosenses. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Solamente en Cristo estamos completos. Ningún hombre te va a hacer feliz en la tierra, ninguna mujer te va a hacer feliz en la tierra, nadie te va a dar lo que solamente Dios te puede dar. Esperar más de las personas también hace daño. No estoy diciendo que no confíes en gente que es cristiana o gente que te tiende la mano, no estoy diciendo que te aísles, no estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es dimensiona que solamente de Dios puede venir lo que es completamente puro, perfecto, sin defecto, sin daño. Eso sí te lo puedo garantizar. Cristo nunca te va a fallar, Cristo nunca te va a afectar, Cristo nunca te va a lastimar, Cristo siempre va a estar ahí. Y es más, algo que yo a veces no comprendo, me cuesta trabajo. Cristo puede perdonar a cualquier persona, no importa el daño que haga, siempre y cuando se arrepienta y arregle las cosas y restituya al agraviado y entregue su vida a Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para rescatar lo que se había perdido. Y a veces nuestra mente no lo concibe, Señor. ¿Cómo puedes tú rescatar a ese que es tan horrible, a ese que fue un asesino, ese que fue un violador? ¿Cómo puedes tú, Señor? No lo comprendemos. Ese es el carácter de Dios. Claro,
tiene su debida consecuencia el pecado, y pues si tiene que pagar por alguna falta o algún delito, pues tiene que ir a la cárcel, eso es obvio. Pero Dios puede perdonar a esa persona. De verdad que guardar el corazón es la primera causa que yo veo que la gente no sabe guardarlo. Por eso surge la raíz de amargura. Número dos, y es muy natural que lo entendamos, la segunda razón por la cual surge esta raíz de amargura es por ofensas no resueltas. Proverbios capítulo 18, versículo 19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Sabes, este punto me ha llevado a reflexionar mucho, que muchos de nosotros podemos ofender aún sin mala intención. Yo no sé si te has dado cuenta, pero generalmente lo hago cada que vengo a Colombia, cada que tengo esa oportunidad de estar con ustedes un buen tiempo. Y lo hago en el colegio, lo hago donde yo puedo y les digo de antemano a todos, padres de familia, profesores, a la gente con la que me relaciono, más la gente nueva, le digo algo. Les pido perdón anticipadamente por si expreso algo, digo algo que se malentiende. Porque es que la gente se puede ofender hasta porque se malentiende algo. Por ejemplo, hay gente que le puedes mandar un mensaje en WhatsApp, no estoy hablando de nadie aquí en particular, aunque sí vienen a mi mente gente de otros lugares que yo quiero y estimo mucho, y puede quedarse un mes ahí el mensaje y nunca lo vio, o lo vio y nunca lo respondió, y a lo mejor para ti era algo importante, a lo mejor para ti era algo valioso, y entonces eso causa ofensa en ti, ¿sí? O le dijiste algo a una persona que no se le olvide, que no se te olvide. Ah, sí, 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 y se le olvidó. Y para ti era valioso, para ti era importante. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Te sientes contento de que te hicieron caso? ¿Te sientes contento de que pues parece que les entró por acá y les salió por allá? Claro que no te gusta. Que le digas a tu esposo, ¿no? Por ejemplo, oye, saca la basura y, no, y se le olvidó. Y ya tienes mucha basura. Y se te va a acumular y vas a tener que sacarla hasta dentro de 2, 3 días. O sea, eso hace sentir una cierta molestia, ¿verdad? Cierto desagrado. Es una ofensa. No fue con mala intención. No es que el hombre pensó, ideó, planeó, no, voy a hacer sentir mal a mi mujer para que sienta lo que yo siento y voy a vengarme de ella porque no me lavó bien los calcetines. Entonces no le voy a sacar la basura para ver, para que se le quite. No, simplemente se le olvidó. ¿Eres una ofensa? No, resuelta. ¿En dónde no se está resolviendo esta ofensa? Primeramente, como volvemos al texto, pues en guardar tu corazón. ¿Por qué la persona no puede ser benigna y decir, pues a lo mejor se le olvidó, a lo mejor pues le cuesta trabajo, o no dialogar las cosas con tu esposo? Oye, esposo, yo te dije que no hicieras eso y mira, lo hiciste. Oye, mujer, yo te he dicho que no hagas esto y esto. Oigan, hijos, de una manera correcta y amable, por favor, hagan esto. Cuando no sabes resolver un conflicto, cuando no sabes resolver algo que te ofende o que te ofendió, entonces se convierte como en un cerrojo de alcázar, imagínate como en una cerradura, como en una puerta de esas medievales que son pesadísimas, con cerraduras así fuertísimas que nadie puede abrir, nadie puede quitar. Así se convierte cuando hay el alejamiento de una persona para con otra persona. Hay esposos que están amargados, ¿sí? Conviven, cohabitan en la misma habitación, duermen en la misma cama, comen en la misma mesa, pero están amargados, están amargados. Están buscando a ver, ay, a ver cuándo te la voy a hacer, a ver cuándo me voy a desquitar. O se aplica la ley del hielo, ¿verdad? Así como cuando los niños, ¿no te acuerdas cómo jugábamos con los niños? Así de que vamos a guardar silencio y así nadie habla, pero ahí no es en juego, ahí es de verdad. Ahí la mujer, ¿estás enojada? No, pues ni pregunto, ¿no? He escuchado así matrimonios. Y tú estás enojado y parece como un juego, o sea, te da risa porque dices, ¿cómo no le habla? Es tan infantil, ¿cómo no le habla? O sea, oye, te estoy hablando, oye, respóndeme, mujer. O hombre, ¿no? Y ahí está callado, con la boca cerrada. O sea, si tú lo ves así, pues eso te da risa. Dices, ¿qué es eso? Eso es un juego de un niño de transición, de primaria.
Pero eso no es un juego. Ya en el matrimonio se convierte en una pugna, en una forma de decir, no quiero hablar contigo, no me interesa hablar contigo, me ofendiste, me lastimaste, ¿qué no te das cuenta? Y tú como si nada. Y luego el hombre, ¿no tienes nada? No, bueno, y se va y se pone a ver televisión. ¿Y qué hace la mujer? Pues se enoja más, más. Y la mujer entonces, pues para que el hombre no vea bien la televisión, prende la licuadora, el ruido ahí. ¿Qué está tratando? Pues está tratando de molestarlo, ¿no? Pero el hombre hace como si nada. Y no la pela, como dicen los mexicanos, no le hace caso. Y eso la molesta más todavía. Más. Y ahí le dice, ahí está tu comida, ya está tu almuerzo. Frío. O no lo hizo con gusto, ¿verdad? No lo hizo con agrado, le falta sal, o le sobró mucha sal, ay, lo hizo, ahí se va. Y ahí, ese tipo de cosas que son tan comunes en los matrimonios que no son cristianos, o que no saben arreglar bien sus dificultades, porque todos las podemos tener. Bueno, es un buen ejemplo, pero eso pásalo a tu trabajo, pásalo a la escuela, pásalo con tus vecinos, pásalo con tus familiares, pásalo en la misma congregación, puede ocurrir. Yo doy gracias a Dios que eso no ocurre entre nosotros por el momento. Yo doy gracias a Dios por eso, que hay un buen ambiente en este momento. ¿Pero por qué lo comento? Porque pudiera ocurrir. ¿Cómo tienes que hacerlo? No, pues no me habla él, pues yo tengo que hablar con él. Oye, ¿por qué no me hablas? Hay que razonar con el prójimo. Oye, pues ¿qué te hice? ¿O qué te dañé? ¿O qué te lastimé? Y si te ofendió, pues hay que decírselo también. Hay que hablarlo. Entonces las ofensas no resueltas, tú crees que ahí resolviste algo, ¿verdad? Pero la raíz se va haciendo más profunda, más profunda, más profunda. ¿Te lastimó? Pues sí, sí te lastimó. ¿Te hirió? Pues sí te hirió. Pero eso va a hacer que más adelante no puedas acercarte a la persona con libertad. No vas a poder pedirle ayuda, no vas a poder interactuar, las cosas ya no van a ser igual. Y con la familia pasa muy, muy, muy de continuo, lo digo con tristeza. A veces un tío no le habla al sobrino porque el sobrino fue grosero, o porque hubo un malentendido, o porque sí hubo una falta, porque sí hubo una ofensa, porque sí hubo un pecado, porque sí hubo una afectación. Y claro, tiene que arreglarse. Pues no es nada más así de que, te insulté y perdóname y ya, no, o sea, claro, tiene que haber un diálogo real. Te robé un dinero porque te pedí prestado y no te pagué, pues claro que tiene que haber un resarcir el daño. Oye, hablé de ti delante de todos, te hice ver mal, pues claro que debe haber un arreglo, ¿sí me explico? O sea, la conciencia misma te lleva a eso, pero las ofensas no resueltas es la razón porque la raíz empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y a crecer. De verdad, si Dios te está hablando a mí también, tienes que entender que esto es una advertencia para que podamos llegar al cielo. Para aquel que ya está caminando con Cristo, no vayas a ensuciarte por esta raíz de amargura. Y si no eres cristiano y te estás dando cuenta que tienes muchas cosas contra muchísima gente, contra tu padre, contra tu madre, contra tus hermanos, contra tus tíos, sí pudo haber alguien que te hizo mucho daño. Y voy a ese tercer punto, las heridas emocionales no atendidas a tiempo. Número tres. Las heridas emocionales, una definición sencilla, son lesiones psicológicas, a menudo causadas por experiencias negativas o traumáticas que pueden afectar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Aquí creo que la mayoría somos adultos. Una violación, un abuso sexual, mal tomado, mal entendido. ¿Cuánta afectación produce? Yo recuerdo el caso de una persona hace muchos años que decía con lágrimas en los ojos, yo le dije a mi madre que alguien me tocó, que alguien hizo esto. Mi madre nunca hizo nada. ¿Le dañó la afectación? Sí, el que le afectó fue un perverso, fue alguien del diablo, pero también la actitud de la madre fue doblemente ofensiva. ¿Te das cuenta? Hay muchas heridas emocionales. Lo que te decía de la gente que fue a la guerra, lo que te decía de pues, alguien que imagínate que recibió infidelidad de parte de su esposa o de parte de su esposo, pues claro que eso es difícil, claro que eso es complejo.
Oye, pues es que ese me insultó ahí en la cena de Navidad, en lugar de que sea un momento agradable, me insultó y me dijo, tú eres un mal hermano por esto y aquello. Pues claro que eso te hace sentir mal. No eres de piedra, eres de carne y hueso, te hizo Dios con emociones, con sentimientos. O sea, ¿tú crees que el cristiano, también pensando en los cristianos, no sienten? Claro que sienten. Hablar de la herida emocional no se malentienda como la religión predica y mezcla la psicología con el cristianismo. Yo no creo eso. No creo en la sanidad interior. Yo creo que eso es un error. Creo que cuando hay un psicólogo tiene que ser psicólogo y cuando hay un pastor tiene que ser pastor. Eso es importante que lo entendamos, sobre todo por los jóvenes que van a empezar a estudiar psicología o están estudiando psicología. No se pueden mezclar las dos cosas. O eres psicólogo, o eres pastor, o eres consejero. Si mezclas las dos cosas puede ser hasta antiético en muchos casos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Punto número 4. ¿Por qué surge la raíz de amargura? Y esto ya es una cuestión 100% consciente. Y la palabra es falta de perdón. Tú entiendes que hubo alguien que te hizo daño. Tú entiendes ya lo que es el pecado de la amargura inclusive. Pero vamos a ser sinceros, tú no quieres perdonar. Y cuando tú no quieres perdonar, que el perdón también es un tema que vamos a ver en esta serie, que es profundo. El perdón, sin entrar tanto en el tema, no es, bueno, pues me robaste, pues hay que quede y ya. No, no, no. La persona tiene que pagar. Tocaste a alguno de mis hijos, hay que quede nada más. No, tú tienes que pagar delante de la autoridad también. Me estafaste. Pues como soy cristiano, pues ya, me estafaste y ya. No, tú tienes que ir ante la autoridad también. Es decir, el perdón no implica que no se ejecute la sentencia sobre la mala obra. Inclusive Primera de Corintios 13 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, a veces hay un perdón malentendido en las denominaciones, donde pues la persona hizo algo horrible y ahí queda nada más y ya, vamos, que Dios lo perdonó y ya se acabó. No, si le toca cárcel, cárcel. Si le toca restituir, pues restituir. Si le toca enfrentar la situación, pues tiene que enfrentar la situación. O sea, el perdón no es nada más así ya. El perdón es amplio. Entonces, cuando hablo de falta de perdón, es que sí en tu corazón, independientemente que haya una justicia que es humana, que puede darse y no darse, tú no puedes estar esclavo de la persona que te hizo daño. Tú no puedes estar preso de la persona que te afectó, que te dañó, que te denigró, pues sí, que te hizo la vida difícil o que te hizo que te enfrentaras con miedos o situaciones que hasta el día de hoy te pueden estar afectando en este momento en tu vida. Fíjate cómo en Mateo 18, versículo 23 al versículo 35, en cuanto al perdón, nos da esta joya la Biblia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es una actitud. El perdón es una decisión. El perdón es divino.
La amargura es un pecado, lo hemos hablado, pero el perdón es un acto que solamente puede venir respaldado de Dios. Y por eso vamos a ampliar, cuando hablemos del perdón, vamos a ampliar bastante el tema. Pero lo que te puedo decir es que la raíz de amargura puede seguir y seguir y seguir creciendo en tu corazón cuando tú no quieres perdonar. Tú puedes decir, me cuesta trabajo perdonar, y eso es válido. Y tienes que pedirle ayuda a Dios. Y también para eso estoy, para servirte, o algún pastor, algún ministro, para poder decir, mira, la verdad, sí me cuesta perdonar a esta persona. La verdad, sí me cuesta perdonar esta situación. Y es mejor decirlo y ser sinceros, para que podamos orar, para que podamos buscar el argumento bíblico, el consejo bíblico, el de la palabra, para que podamos orar y de verdad decirle a Dios, ayúdame a perdonar, pero entendiendo lo que es el perdón. Y con esto voy a la última parte de la enseñanza. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de que exista la raíz de amargura en un corazón? Vamos a leer lo que la Biblia dice en Hebreos que estamos estudiando. Número uno, que esta raíz nos estorbe. Así lo dice tal cual, os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Uy, para muchas cosas. Primeramente, os estorbe para tener relación con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Básicamente cualquier pecado te hace que no tengas una buena relación con Dios. Pero la amargura, así también, es la misma situación. Entonces, te estorba para tener una relación correcta con Dios. Te estorba para tener una relación correcta con los seres queridos que están a tu alrededor, porque el que ya tiene una raíz de amargura va a pensar que alguien se le acerca porque le quiere hacer daño, va a pensar que el otro se le acerca porque le quiere también robar, va a pensar que también le acerca porque le quiere hacer daño como la otra persona. Entonces la persona ya vive en malicias, vive en desconfianzas, vive en inseguridades, o sea, te estorba para todo. Te estorba para con tus seres queridos, te estorba para con Dios, te estorba para tener una vida plena y satisfecha. Aún en esta vida que es complicada, pero con la ayuda de Dios se puede vivir una vida bastante digna, porque en Cristo, vuelvo a repetirte, estamos completos. Entonces es muy amplio esto de os estorbe para todo, para tener una buena relación con tu esposo, para tener una buena relación con tu esposa, para tener una buena relación con tus hijos, para tener una buena relación básicamente con cualquier persona, te va a estorbar. La raíz de amargura va a deformar la percepción que tienes de todas las personas. Por eso te conviene, es importante que esa raíz no esté en nuestro corazón y si ya está, que sea arrancada, como lo vamos a hablar ahorita en la última parte. Número dos, ¿por qué es una consecuencia espiritual terrible esta número dos? Deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, que no llegues al cielo. En otras palabras, que no termines la carrera. En otras palabras, si no eres cristiano, que nunca puedas ser cristiano. Escúchalo bien, que nunca puedas ser realmente cristiano. Que dejes de alcanzar la gracia de Dios. No existen cristianos amargados. No existen. Así como no existen cristianos carnales. Como la denominación te dice es que hay cristianos carnales. Más bien, gente que se dice cristiana es muy carnal, o gente que era cristiana volvió a la carnalidad, volvió al mundo, volvió atrás. Pero no existen, escúchalo bien de una vez por todas, no existen cristianos amargados, eso no existe. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo lo sabía bien, no quería ser no quería ser el mensajero y ser eliminado. Por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en control. No sea que habiendo sido heraldo para otros, mensajero para otros, buen testimonio para otros, compartiendo el evangelio eterno de la gracia, yo mismo venga a ser eliminado. Cualquier pecado, práctica de pecado, te va a eliminar. Me va a eliminar. No puede ser. Y hay que tener cuidado porque como es una raíz, no puede parecer cristiano, vivir como cristiano, hablar como cristiano, pero ahí en el fondo de tu corazón, si hay una raíz de amargura oculta, tú no eres cristiano. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, este texto está tremendo.
Como va a haber mayor maldad y hay más maldad, habrá más injusticias. Y habrá más gente que te dañe y que te afecte, y a los tuyos y a los míos, a los que amamos, a los que queremos. Y entonces eso pone a nuestro corazón en un entredicho de verdad tener una tentación tan grande de tener una raíz de amargura. Y aparte ver que el amor de muchos se enfriará. Que mucha gente que decía ser cristiana te puede dañar. Que mucha gente que está en un grupo o que va a una religión te puede ofender, te puede lastimar, con intención o sin intención, como lo dijimos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tienes que perseverar? En guardar tu corazón. ¿En qué tienes que perseverar? En que no dejes que una raíz de amargura esté en tu corazón. Y si ya la estás identificando, tienes que entender que hay que arrancarla, porque con eso no puedes llegar al cielo. Es que si tú supieras cuánto me dañó esta persona, yo no puedo sentir lo que tú sientes, pero lo que te puedo decir es que Cristo sí lo siente. Y que Cristo te quiere ayudar. Y que Cristo te pueda hacer libre de cualquier raíz de amargura. Porque si la raíz de amargura sigue ahí, entonces, punto número 3, escúchalo bien. Y tal vez es lo que esté pasando a ocurrir en tu familia y a tu alrededor. Muchos sean contaminados. Una madre amargada va a ser hijas amargadas. Un padre amargado va a ser hijos amargados. Y siempre, la verdad, y siendo sinceros con el amargado, ¿quién quiere juntarse? ¿Quién quiere convivir con el amargado? Si el amargado siempre está insultando, si el amargado siempre está enojado, si el amargado siempre está explotando, siempre está en iras, si el amargado siempre está maliciando, si el amargado siempre está en esas cosas, ¿quién quiere estar con él? Nadie quiere estar con él. Pero va a empezar a afectar a su esposa o a su esposo, si es el caso de la amargada, con el esposo o a los hijos. Y luego los hijos empiezan también a insultar, también a maldecir, también a enojarse. Hay por ahí un comercial ahí en el internet, ahí luego lo podemos ver, está interesante. Un padre insultando a un cajero, ahí alguien que está cobrando, y el hijo insultando al cajero también. ¿Por qué? Porque el hijo hace exactamente lo que ve hacer al padre o a la madre. Así es en lo natural, también en lo espiritual. Muchos sean contaminados, creando conflictos sin resolver, divisiones de corazón, en la misma familia, en una congregación cristiana, en un trabajo donde sea, y mal testimonio, y la gente dice, mira, los cristianos se pelean, mira, los cristianos se divorcian, mira, los cristianos maltratan a sus hijos, mira, los cristianos se tratan mal entre esposo y esposa, cuando los gritos los escucha por allá, súbele la música cristiana para que no escuchen nuestros gritos los vecinos. Tiene sentido, no tiene sentido, pero así es el mundo. El mundo es pero muy perspicaz. Ay, mira esa la cristianita. Mira el cristiano, el que va al templo. Ay, se está peleando con su esposa. Eso están prestos para ver eso, ¿verdad? Vosotros sois la sal, Jesús dijo. Vosotros sois la luz. Y claro, el problema es que vas a seguir amargando a más personas que están junto a ti. Y cuando entregues a tu esposa, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? La amargué, Señor, porque no la traté como a vaso más frágil. Amargué. ¿Qué hiciste con tus hijos que te di? Los amargué, Señor. Y por ser amargados, luego uno se volvió narcotraficante, y otro se volvió asaltante, y otra se volvió prostituta. Perdón las palabras, pero así son. Es la realidad. Sí, porque yo los amargué. Porque cuando tuvieron la edad, en la adolescencia, ya no querían estar en mi casa. Querían irse. Porque no supe, Señor. No supe amarlos. No supe cuidarlos. No supe protegerlos. No supe guiarlos a ti, Señor. Qué tremendo será ese día. Pero, ¿sabes? Estamos a tiempo y con eso termino. ¿Cómo quitar la raíz de amargura? ¿Cómo quitar la raíz de amargura? Mira, esa imagen es muy interesante. Tú puedes quitar los frutos de un árbol, tú lo sabes, cuando alguien va a podar, tú quitas los frutos, puedes quitarle todas las hojas, puedes quitarle todas las flores, puedes quitarle pedazos ahí de tronco y le cortas y le cortas y le cortas. Es más, ahí pudiera en la imagen no verse ningún tronco, pero si está la raíz, va a volver a salir, es muy probable que vuelva a salir. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que arrancar la raíz de fondo.
Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar, que nos ayude a entender la gravedad de este pecado, que no es un detalle. Por eso Hebreos 12:15 dice ahí, mira, lo pusimos en grandote ahí remarcado, mirad bien, mirad bien. ¿Y sabes qué es mirar bien? En griego es la palabra episcopeo, y la palabra episcopeo es supervisar, contemplar, cuidarse, precaverse, que yo nunca había escuchado esa palabra, pero precaverse si viene en el diccionario, es prevenir un riesgo, daño o peligro para guardarse de él y evitarlo. ¿Será que Dios nos está hablando algo? ¿Será que al final de los días, por haberse multiplicado la maldad y que el amor de muchos se enfriará, será que muchos cristianos se van a amargar? Claro, yo estoy convencido que sí, porque hay tantas injusticias, hay tantas desigualdades, hay tanta gente que te va a fallar y que te ha fallado y que te seguirá fallando. Oye, hermano, no nos desees tanto bien, es que es lo que está escrito. Es que es lo que está escrito. Y se entregará hermano, hermano, padre, madre, padre, hijo, y se aborrecerán por causa de mi nombre, se aborrecerán unos a otros. Así dice Mateo 24. Qué tremendo, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, mas el que guarde su corazón, ese será salvo. ¿Qué hay que hacer? Arrancarla, arrancarla desde lo más profundo. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan. Pídele a Dios que con lámpara escudriñe tu corazón. Tú mismo, Señor, yo no quiero ser superficial. Esto no es con los hombres, esto es contigo. Yo no me quiero perder, yo quiero llegar hasta el final. Si aún como cristiano ya ahí empezó, mira la puntita de una raíz, ahí ya empezó en el corazón. No, Señor, por favor, no, no permitas que me amargue contra nadie, Señor. No permitas que me amargue contra nadie. No vale la pena, la verdad. No vale la pena, Señor. Y termino con este consejo bíblico. Después de arrancar esa raíz de fondo, un consejo del Antiguo Testamento que es muy válido el día de hoy. Haced barbecho, haced barbecho. Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Y qué es eso de hacer barbecho? Que nos da para otra enseñanza. Pero con eso concluyo. Dejar que el Espíritu Santo, después de arrancar esas raíces de amargura, después de empezar a profundizar en nuestro corazón, se hagan esos surcos, se hagan esas rayas necesarias, que se haga ese taladrar, que se quite la maleza, que se quite la hierba, que se quite toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, todo lo que no conviene, todo lo que no sirve, para que Dios empiece a tratar con nuestro corazón y haya una conversión y haya un verdadero arrepentimiento y un volvernos a Dios de todo corazón para que ya no viva yo, sino que ahora Cristo viva en mí. Haced barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Yo te pido que cierres tus ojos. Yo sé que esta enseñanza puede a algunos incomodar. El Espíritu Santo trate con tu vida, trate con nosotros. Que esa raíz, con cualquier persona que te haya dañado o afectado, ya quitada, es una decisión también. No vas a decir si Dios quiere, no, pues Dios sí quiere, porque Dios no quiere la muerte del que está muriendo. Dios no quiere que el amargado esté ahí en lo oculto. Dios no quiere que la raíz empiece a crecer y empiece a crecer y a crecer. De vez en cuando sale un frutito por ahí, una malicia por ahí. De vez en cuando sale un enojo por ahí fuerte, una mala palabra, una palabra hiriente, una palabra amargosa.
de vez en cuando ahí, pero hay vidas que de verdad todos los días están tan amargados que todos se dan cuenta, pero ellos no se quieren dar cuenta y no dicen yo estoy amargado, yo estoy amargada. Y aún en las denominaciones esos pecados se justifican. Termino leyendo delante de Dios que está con nosotros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amado Dios, tú que tienes misericordia, Señor, de multitudes, ten misericordia de nosotros el día de hoy. Ayúdanos a entender que la capacidad teológica, el conocimiento, los años en la congregación, eso no quita de alguien que pueda estar amargado contra otra persona. Y la fachada de cristianismo puede ser solamente eso, pero al final, ahí en el corazón, haya mucha amargura. Guárdanos y líbranos, Señor, del engaño. Más bien, miremos bien, como dice tu palabra, que nadie se confíe. Y tú que quieres el bien para nuestras vidas y para nuestras familias, ayúdanos a entender que este pecado destruye personas, almas, familias, y si se lo permitimos, familiares completos, lugares de trabajo, congregaciones, y quiere infiltrarse a tu iglesia, guárdanos de todo pecado, guárdanos de todo peligro. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, síguenos hablando. Amén y amén.